Y para eso tenemos una entrevistada al más alto nivel, Farideh Serán, Premio Nacional de Periodismo del año 2007, expresidenta del Consejo Nacional de Televisión, en fin, entre otras responsabilidades, mujer ligada siempre a la Universidad de Chile, y Alejandra Matus, como no, la va a entrevistar. Farideh también ha sido una directora de medios alternativos y desde ahí también ha intentado, con poca suerte lamentablemente, equilibrar la cancha mediática. ¿Cómo estás, Farideh? ¿Qué tal, Alejandra? Hola, Darío, un gusto estar con ustedes en este programa. Los saludo. Pensé que también en la pauta estaba el tema palestino. Por supuesto, de hecho esa es la primera pregunta que te queríamos hacer. Sí, pensé que estaba el tema palestino porque también a propósito de desinformación es preocupante, yo diría, la simetría en la información sobre la guerra Israel/Palestina. Por supuesto, estoy abierta a todos los temas y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Farideh. Y sí, efectivamente, en nuestra pauta es partir haciéndote una pregunta de cómo ves el conflicto, ahora diríamos la guerra de Israel contra Gaza, y la cobertura mediática o cómo están cubriendo los medios chilenos este evento. Sí, nosotros que somos periodistas sabemos muy bien cuáles son las rutinas, ¿no? Para cubrir determinados hechos, y también sabemos, aun cuando no somos corresponsales de guerra, yo por lo menos no lo soy, no sé si tú, Alejandro, hiciste algún curso, o si Darío tiene una segunda vida de corresponsal de guerra, pero hay ciertos principios y ciertas normas que son básicas, y una es el equilibrio de la información, que es algo a esta altura de la vida una quimera. Pero en el caso concreto del actual conflicto de Israel y Palestina, realmente es bastante dramático porque estamos asistiendo a un genocidio. Yo diría a uno de los genocidios más brutales que se han dado en el transcurso de este siglo XXI. Donde Gaza se está transformando de ser la cárcel a cielo abierto más grande del mundo en la fosa común más grande del mundo, porque los bombardeos indiscriminados, evidentemente, que causan, hasta el minuto se habla de más de 5.000 víctimas. Y eso no tiene rostro, son solo cifras. Y cuando tú solamente, luego de las declaraciones de Netanyahu de hablar de estos no son seres humanos, son animales humanos, le quitas el carácter de ser humano al otro, a ese otro que está en conflicto contigo, y entonces sencillamente se acaban los derechos, se acaba la dignidad, se acaba todo. Y en este momento estamos asistiendo a ese brutal bombardeo mientras los medios, los grandes medios informan sobre cuándo Israel va a hacer el ataque por tierra, lo que realmente es un contrasentido. Porque claro, si va a hacer el ataque por tierra en algún minuto, si va a entrar, ¿no?, a la franja de Gaza, que tiene 375 metros cuadrados y tiene 2.300.000 habitantes ahí, claramente van a llegar a barrer, a tapar esa fosa común, porque con los bombardeos la cantidad de muertos civiles en su mayoría, porque ahí tú sabes que Palestina no tiene ejército. Los palestinos no tienen, estos son milicias, que hay distintos grupos, pero no tienen el carácter de un ejército como lo tiene Israel, que es un ejército regular de los más poderosos y de los mejores armados del mundo. Entonces, hay una simetría en cómo se informa. Y cuando yo digo cómo se informa, no digo que estén a favor, aun cuando efectivamente en el principio mínimo de ética periodística, los periodistas estamos no solamente al servicio de la verdad y la defensa de los derechos humanos, también al servicio de la paz y también de aquellos, en contra del colonialismo y una serie de aspectos que se dan en el caso del conflicto palestino, israelí-palestino. Entonces me preocupa la manera, la simetría como se está informando, me escandaliza, la verdad, cómo esos muertos, niños, mujeres, no tienen historia, no tienen rostro, ¿no? Palestinos, ellos no tienen rostro. Hemos visto, por supuesto, que cómo no vamos a condenar lo que hizo Hamas en los kibbutz y en la entrada, en la frontera de Gaza con Israel. Evidentemente que es criminal, evidentemente que uno está en contra, ¿no?, de que existan rehenes civiles, mujeres, niños. Eso es inaceptable y es evidentemente que en cualquier parte, en cualquier conflicto, ya sea donde tú ubiques tú, si estás a favor o en contra, tienes que condenarlo. Es inaceptable eso. Pero también es inaceptable esto otro. Hace 3 días, en medio del bombardeo, asesinaron a una destacada poeta y escritora palestina,
Heavy Abu Nada, tenía 32 años. Alcanzó a escribir, estaba en Gaza, estaba bombardeada. Voy a leerle porque es muy impresionante. Lo que escribió fueron sus últimos versos. Es una destacada escritora con premios, premiada y reconocida en todo el mundo árabe. Ella escribió un poema que se llama La noche en la ciudad y dice: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Es más largo, no quiero tomarme todo el Sí. tiempo, pero quiero decirle, ahí hay un ejemplo, una escritora, una poeta de 32 años muerta en medio de los bombardeos. Son civiles, son seres humanos con historias, que no están en la guerra, que no están en el frente de batalla. Eso nos informa. Ya en términos personales, porque tú también has sido una periodista, digamos, activa en la defensa de la libertad de expresión en Chile, de las voces silenciadas durante la dictadura. ¿Cómo ves que esta tragedia de que el pueblo judío que fue víctima del holocausto, del genocidio, y que luego Alemania castiga en los tribunales de Nuremberg los crímenes cometidos allí, que sirven de ejemplo también esos juicios para condenar en Chile posteriormente a los criminales contra los derechos humanos en Chile. Un gobierno que está instalado ahí en Israel toma las mismas narrativas, esta deshumanización del adversario, considerar a todo palestino un adversario de guerra. ¿Cómo se puede entender esa lógica en el pueblo que precisamente sufrió esos mismos crímenes? Bueno, Alejandro, yo creo, bueno, creo que estamos ante un fanático de ultraderecha, religioso, Netanyahu, que tiene bastante, bueno, que tenía un caos, tenía un escenario bastante complejo al momento del ataque de Hamas en la frontera con Gaza, con Israel. Entonces, quiero decirte que yo no creo que toda la sociedad, que todos los judíos tengan esa narrativa. Creo que eso representa un sector extremo radical, que hoy día tiene la hegemonía y que hoy día además está siendo acompañada por gran parte de los gobiernos europeos. Digo gobiernos porque hemos visto las manifestaciones masivas en Londres, en París, en distintos países de Europa en contra, ¿no?, de Israel, a favor de... Cuando se habla a favor del pueblo palestino, se está hablando a favor de la paz, de la solución, del respeto de los tratados de Oslo, de la solución de los 12 estados, ¿no? Nadie está diciendo ya a estas alturas, luego de 75 años de ocupación, porque estamos hablando de un pueblo ocupado, evidentemente, ¿no?, que hay que pensar en la paz y en la solución, solo que Israel se ha negado sistemáticamente, ¿no?, a la existencia del Estado palestino autónomo con frontera, y hoy día es una potencia ocupante, ¿no? Hoy día ocupa. Entonces, ¿cómo me explico eso? Creo que efectivamente ha primado la lógica de los halcones, en el caso de Israel, de la guerra, y en la guerra se deshumaniza al adversario. Es una estrategia que sabemos, y lamentablemente Netanyahu representa efectivamente aquello que en algún minuto ellos mismos fueron víctimas, y eso es muy brutal, es un contrasentido, es realmente, uno no lo puede creer, no puede creer que hoy día se esté cometiendo un genocidio, ¿no?, en Palestina, por quienes fueron víctimas de lo mismo, fueron deshumanizados y luego asesinados de la manera más brutal. No se puede entender. Hay una frase, nosotros estamos con un grupo de amigos que somos muy cercanos, palestinos y judíos, estamos haciendo una declaración que va a salir en el transcurso del día, pero hay una frase que uno de ellos dijo en algún minuto y que he visto también en otras declaraciones en el mundo, y que dice: no en nombre de nosotros. O sea, estos crímenes no pueden ser perpetrados en nombre del pueblo judío. Es el Estado de Israel, que es una potencia ocupante. No todos los judíos están en esa lógica. No todos los judíos están en esa brutalidad que efectivamente significa que lo que sufrieron, el horror, el terror, lo estén perpetrando hoy día en contra del pueblo palestino. Quiero señalar ese matiz porque me parece que sería muy injusto decir de que
todos los judíos están en eso. El Estado de Israel es la lógica de la guerra, es su aparato militar y es un grupo de locos que efectivamente tienen hoy día la hegemonía y que espero que la comunidad internacional se imponga, aun cuando lo veo difícil. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores israelí estaba pidiendo la renuncia al secretario general de Naciones Unidas, porque el secretario general de Naciones Unidas señaló algo similar. ¿Cómo es posible que estén haciendo aquello que en algún minuto, que lo que están haciendo con los palestinos es una masacre, como la que vivió el pueblo judío hace décadas atrás? Eso es brutal, es inaceptable y es para no creerlo. En fin, son cosas que nos toca vivir en este siglo convulso, como decían los chinos, que yo creo que más bien una maldición más que una frase, que un proverbio. Líbranos de los tiempos interesantes, y estamos viviendo los tiempos interesantes, que son brutales. Faride, por supuesto que no vamos en orden de magnitud a comparar nada de esto con la realidad chilena, pero también ha sucedido en el ámbito de la política que hay una cierta imposición o prevalencia de los mensajes fanatizados que logran popularidad y que de alguna manera se imponen sobre los argumentos más complejos o que muestran matices o que son más difíciles de decir en 140 caracteres, y estoy hablando de las campañas políticas en medio del proceso constituyente. Ya vivimos una en que venció el rechazo y se aproxima otra. ¿Cómo ves tú la realidad mediática, la posibilidad de los medios de mediar en la sociedad, de ser una plaza pública donde los argumentos se confronten sensatamente y que no sea este choque de frases mañidas, a veces incluso falsas, para hacer campaña y ganar a un electorado tal vez más confundido que nunca respecto de qué es lo que hay de fondo detrás de cada mensaje? Sí, bueno, eso lo vimos en el proceso pasado, cuando perdió en la primera convención constitucional, efectivamente el surgimiento potente de las fake news, de la desinformación. Yo creo, Alejandra, yo creo que tú como periodista me vas a entender lo que quiero decir. Creo que es difícil, pero creo que en una sociedad donde existe, voy a partir por algo más global, en una sociedad donde existe un sistema de medios, un ecosistema de medios plural, diverso, sólido, es más fácil salirle al paso a esta desinformación, a estas fake news que circulan profusamente en las redes. Pero aquí vivimos una paradoja, que no tenemos un ecosistema equilibrado, plural, diverso de medios, que tenemos al revés un sistema bastante concentrado, acotado, lo que hace mucho más difícil entonces hacer el contra, digamos, el parar, el detener, el poder desenmascarar, salirle al paso, ¿no? a estas verdades a media o a estas mentiras de frente, que es en rigor la desinformación. Entonces, pero creo que también hay un rol muy importante, porque parte de estas campañas también se originan, de estas fake news, se originan también en las rutinas cotidianas periodísticas. Cuando los periodistas hacen entrevistas en los distintos medios, en la televisión, en la radio, etcétera, y donde entonces se deslizan, ¿no? Estas verdades a media, o se deslizan argumentos que claramente son bastante falaces, y el periodista que está al frente, que no es un mero transmisor de información, que es una figura que ha estudiado 5 años en una universidad para tener este título, que tiene la obligación efectivamente y la demanda de informar con veracidad, ¿no? No lo detiene, no es capaz de efectivamente, no digo enfrentar, no digo pelear, ¿no? Estamos hablando del diálogo ciudadano y de la información y de lo que es una entrevista, que es un intercambio de ideas, donde el periodista pregunta, contrapregunta, y el entrevistado o la entrevistada habla, y etcétera. Eso no lo hemos visto. Hemos visto cómo la periodista se transforma en una mera correa transmisora y deja pasar, no se detiene, no interpela, no contrapregunta, para efectivamente ir desenmascarando estas mentiras que luego van infectando las redes y se van instalando como verdades absolutas, porque no hay un contrapeso. Entonces creo que el primer contrapeso es el rol del periodista, el rol profesional
de nuestros colegas, en el sentido de efectivamente de tener esto, ¿no? En su instancia. No digo que nos vayamos a las redes a parar, pero en su instancia partir por detenerla. Eso creo que es algo fundamental que no está pasando, porque lo vimos además con los 50 años. Se dijeron una cantidad impresionante de brutalidades y nadie efectivamente paró nada, ¿no? No hubo digamos, una interpelación o un rol más activo de los periodistas para desenmascarar, más allá de la postura política del periodista, que tiene todo el derecho de ser de centro, de derecho, de izquierda, lo que sea, pero sí tiene el deber ético de parar aquellas cosas que sabe que son mentiras, que no es cierto, que está, o bien que están circulando discursos de odio, o bien que están relativizando cuestiones donde hay ciertos consensos. Nada de eso está ocurriendo en estos momentos. Faride, qué bueno que mencionan lo de los 50 años, porque a pesar de eso, igual hubo como una respuesta, tal vez no organizada, pero de la multiplicidad de acciones de organizaciones o de medios independientes, individuales tal vez, o agrupadas en pequeñas organizaciones, que permitieron de alguna manera contrarrestar ese relato de que relativizaba el golpe de Estado como algo, como una respuesta necesaria e inevitable. Pero en el caso de las campañas plebiscitarias, eso es menos evidente. No hay aparentemente, por lo menos todavía no ha emergido fuerzas con suficiente voz o con suficientes medios a su alcance para eh, eh, digamos, combatir, no me gusta la palabra combatir, pero replicar los relatos respecto del plebiscito. Te quería preguntar, este gobierno partió con un diagnóstico bastante claro respecto de un sistema de medios, tal como tú dices, homogéneo, poco plural y poco diverso. ¿Se ha hecho lo suficiente desde las políticas públicas para equilibrar la cancha, permitir que los medios o el sistema de medios formal tenga la suficiente diversidad que exige un sistema democrático? Yo creo que no. Creo que no se ha hecho lo suficiente y creo que se ha desviado de alguna forma la atención con otras cosas. Yo creo, por ejemplo, que y escribí algo, dije algo en relación a esta comisión de desinformación que me pareció interesante en tanto en cuanto el gobierno no interfiera como tal con políticas para evitar la desinformación, porque creo que ahí sería un desastre. Aun cuando uno puede tener simpatías por el gobierno, apoyar al presidente Boric, etcétera, pero una cosa es eso y otra cosa es que efectivamente el gobierno, aun cuando uno le tenga simpatía, se vaya a meter donde no corresponde y ahí no se puede meter en términos de dictar leyes, normas, etcétera. Sí tiene la obligación como de crear políticas públicas que intenten nivelar la cancha. Y yo creo que no se ha hecho lo suficiente, lamentablemente. No se ha hecho lo suficiente, yo lo veo, por ejemplo, bueno, hace poco me invitaron a otro medio a hablar de estos temas y me decían de que no les pasaban publicidad del gobierno porque eran críticos al gobierno. Es algo que no sé si tú lo viviste cuando tenías plan B, pero yo lo viví con Rocinante. Nosotros en Rocinante, los 7 años que vivió Rocinante, no tuvimos en general publicidad del gobierno, era el gobierno de Lagos, de Bachelet, bueno, en fin, no era un gobierno de derecha, porque nos decían que éramos demasiado críticos, o sea, quieren además, algunos, no digo que sea la política de este gobierno, pero algunos no entienden el rol de los medios, la necesaria independencia y el rol fiscalizador que tenemos sobre los poderes, aun cuando los representantes de esos poderes a veces sean hasta amigos nuestros. No entienden que tenemos que fiscalizarlos igual. Entonces te supeditan la publicidad o te dicen, no, porque eres demasiado crítica. A mí, yo no podía creer de que eso siguiera instalándose como tal y además que no se denunciara. Yo creo que tenemos que denunciar porque de pronto son personas que no tienen o que no saben o que no entienden la cabalidad el rol de los medios. Creo que no se ha hecho suficiente porque aquí esto es una urgencia que tiene que ver con la fortaleza de la democracia. Esta debilidad de los medios en el sentido de la ausencia de diversidad, de pluralidad, en el sentido de la hegemonía, es solo la hegemonía mediática de solo un sector, ¿no?
atenta contra una democracia plena, atenta contra los principios de la libertad de expresión, está dejando fuera del debate, fuera de la cancha, a amplios sectores de la ciudadanía que no tienen la forma de expresar sus demandas, ¿no? Sus temores, sus deseos, sus anhelos, sus críticas, etcétera. Yo creo que es un tema de Estado, es un tema de política pública, y en ese sentido yo he señalado y he criticado y he dicho que, bueno, todavía no llegamos la mitad, llevamos recién la mitad del gobierno, pero hubo una promesa de campaña, por ejemplo, de crear medios públicos no dependientes del gobierno de turno, porque eso es nefasto, ¿no? Yo no creo en los medios gobiernistas, me parece que eso es lamentable. Medios públicos con estatus de medios públicos como están en otros países de la OECD que tanto les importa compararse. Pero nada de eso, no he visto pasos que nos vayan acercando a esa realidad. Pueden decirnos, mira, si esta ley no va a pasar, o esto no, pero por lo menos se debe intentar. Yo soy una convencida que cuando se hacen ciertas promesas, aun cuando no tengan las mayorías en el Congreso, tienen la obligación de presentarlas de tal suerte que si se caen, sabemos que a lo menos tuvo la voluntad política, ¿no?, de poder concretar aquello con lo que tú te comprometiste. Creo que esos son principios elementales que tienen que ver además con la credibilidad de la política. Y me parece que en este sentido, hasta el minuto, estamos al debe. Creo que falta efectivamente implementar algunas medidas que permitan, que ayuden. Yo no creo que esto lo pueda hacer un solo gobierno, esto es un tema bastante complejo, ¿no? Esto se viene arrastrando desde el golpe de Estado durante toda la transición, y además en los últimos años se ha ido acentuando, se ha ido agravando el tema de esta cancha dispareja, esta ausencia de políticas públicas que permitan efectivamente un ecosistema que dé cuenta de toda la riqueza y toda la diversidad de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Muchas gracias, Faride. Te damos las gracias por habernos dado este tiempo y estas reflexiones. Nos veremos en una siguiente ocasión, espero. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias.